Buenos días. Los que estuvieron hace 4 años se acuerdan, el último día dimos la teología del cambio. ¿Notan el cambio? Siempre funciona. Muchos se apegan a la barba. Yo es que no ando la maquinita, ando una, pero hace más ruido que... La de cortar el pelo. La de cortar el pelo, sí. El resultado del taller de ayer a la tarde. ¿Viste? Sí, nos decían que cuando uno se pone una mascarilla y uno tiene barba, cualquier gas entra entre el cabello y la piel, entonces la persona se puede intoxicar por los gases, así es que los que están en mantenimiento, 0 barba. Viviendo tu llamado y tu función. ¿Cuántos comenzaron las tareas? A ver, levantad la mano. 1 mano, 2, 3. Ustedes se miran más santos. No, háganla. Les va a ayudar. Hay un librito escrito por Francis Schaeffer llamado El hombre espiritual. Habla sobre esto. Es un librito pequeño. No creo que llegue a 100 hojas. Lo pueden descargar gratis de la computadora. Solo pongan así, El hombre espiritual de Schaeffer, y ahí les aparece. Saquemos tiempo para leer buen material. En las notas, en el folletillo que les dieron, les hice un resumen ahí de las 21 leyes irrefutables de liderazgo de Maxwell. La primera parte, lo que está acá arriba, no es de Maxwell. Y es un pensamiento que, si lo aplicamos, nos puede también ayudar. Dice, siga estas leyes y la gente lo seguirá a usted. Preste atención a tus pensamientos, pues tus pensamientos se harán palabras. Presta atención a tus palabras, pues se harán actitudes. Presta atención a tus actitudes, porque se harán conductas. Presta atención a tus conductas, porque se harán carácter. Ya una vez hecha carácter, difícilmente podemos cambiar. Sí, podemos cambiar, obviamente. Estamos en la mano de un Dios que hace lo imposible, pero es más trabajo todavía. Así que si comenzamos a hacer cambios, después será un poco más fácil el corregir conductas. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Leemos de esta manera, dice, verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo ha venido a restaurar, a darnos algo que jamás hubiéramos podido nosotros obtener de otra manera.
Ah. ¿Viste? Epa. Muy bien. Vimos el carácter en el liderazgo y el ministerio, las relaciones, cómo estas afectan el carácter de un líder, los límites en el ministerio. Y esta mañana vamos a ver las realidades negativas en el ministerio. Realidades negativas en el ministerio. Decir la verdad en amor es algo que lo debemos nosotros practicar continuamente. Ayer estábamos haciendo un simulacro, o la intención fue crear un simulacro de un momento de pánico. Lo mismo sucede con esto. Ejercitémonos. Está nuestra esposa, están aquellos que tenemos confianza con ellos. Hagámoslo y vamos a aprender a ejercitarnos en la gracia. Si no hacemos algo decisivo y creamos un espacio, perdemos la parte asimilativa en poco tiempo. Pueden ser un pensamiento sencillo. Si lo traemos a nuestra vida, lo podemos hacer parte nuestra. Es bueno estudiar, pero es mejor hacer nuestro lo que nosotros aprendemos. De esa manera se nos hace más fácil traerlo a la práctica. Los directores de los centros, ¿les gustaría tener gente exactamente como ustedes? Que piensen igual, que actúen igual, que sean iguales, que con solo una mirada ya sepan lo que... Sería el ideal. Exactamente, es un ideal. Dios desea que seamos hijos obedientes, así como su Hijo. Si hay algo que agrada el corazón de Dios, es la vida de su Hijo. La vida que agrada a Dios es la vida del Hijo de Dios. El cielo se abrió para decir: este es mi Hijo amado, de quien tengo contentamiento. No sé si alguna vez se abrió para ti el cielo y dijo eso. Yo nunca lo he escuchado. Sí, estamos en este mundo caído. Estamos contaminados continuamente. Vamos a traer aquello que refleja lo que nosotros somos. O sea, si necesitamos a alguien distinto a nosotros, difícilmente nosotros lo vamos a poder conseguir. Porque por naturaleza nos atrae aquello que se identifica con nosotros. Si queremos ver un cambio radical, dejémoslo en la mano del Señor. Solamente Él lo puede hacer. ¿Cómo recibir la verdad para fortalecer las manos caídas? Las realidades negativas. Ayer Jorge hablaba de este ejercicio que muchos hacen, de decirle al vecino o al que está sentado al lado algo que el Señor te dice: bueno, vamos a hacer ejercicio hoy, ¿sí? Ya que Jorge lo introdujo ayer, vamos a implementarlo. Quiero que le digas al que está sentado al lado tuyo: te prometo que si llegas a conocerme, te voy a defraudar. Vamos a ver, dígale. Muy bien, ¿no se sienten más livianos? Yo cambié la frase. Eso se llama decir la verdad en amor. Se fijan, cuando las expectativas son bajas, fácilmente lo hacemos. Es una promesa fácil de cumplir. ¿Viste? Es muy facilito. Ya la cumplí. Muchas veces prometemos lo que a ciencia cierta sabemos que es imposible, ¿verdad? No debemos hacer eso. ¿Por qué tú crees que se siente bien afirmar esa realidad? Vivimos en un mundo caído y el aceptar eso es un gran paso para poder corregir patrones de conductas. Si aceptamos las áreas negativas nuestras, podemos corregirlas. Si creamos ese mundo, un mundo idealista, y vivimos en él, creamos un conflicto para poder corregir eso. Ahí entra la persona que es un perfeccionista. El perfeccionista saca 96 en un examen
¿Pero qué número tiene en su mente? 100. No, tiene el 4 que le faltó. ¿Y qué hace? Bruto. Vos sabías eso. ¿Por qué no estudiaste más? ¿Por qué no aplicaste más? No se contenta en el 96. Sufre y muchos se deprimen por esa pequeña falla. Son coeficientes de nuestra mente que los podemos corregir. No somos tan malos como podríamos llegar a ser, pero siempre necesitamos evaluarnos para poder mejorar y así ser más útiles. Hay áreas, hay pensamientos que deben ser corregidos, sin lugar a duda, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si no los confrontamos, si no los escribimos, si no los decimos, si no ponemos a alguien que nos evalúe en esa área, difícilmente lo vamos a hacer. Por eso el hecho de abrirnos con alguien más, con alguien que podamos dar cuenta, es saludable para nosotros. Es difícil andar con un perfeccionista, siempre tiene un gran conflicto con la realidad. El perfeccionista es una persona muy crítica. No sé si ustedes son críticos. A mí me da igual, pase lo que pase, y muy poco me afecta lo que los demás pueden hacer. Si aprendemos eso, ¿sabe? Vamos a gozar la vida. Me critiquen o no me critiquen, me aprueben o no me aprueben, me digan o no me digan. Es casi insignificante lo que pueda hacer, porque mi relación con Cristo está bien, mi relación con el Señor. O sea, dependo del Señor. El Señor me habla, me instruye, me orienta, me corrige, y es la aprobación que está siempre frente a mí. ¿Cómo ando delante del Señor? Por eso le decía que si estamos bien con el Señor, las demás relaciones van a ocupar su lugar. Y de esa manera el Señor desea que descansemos en Él. Al comenzar una reunión sobresaltando algo que nos pasó, crea sentido de paz y de realidad. Estos mensajes o estos sermones, cuando el predicador dice, bueno, en camino acá, hacia acá, tuve una pelea con mi esposa, o tuve una pelea con mis hijos. Eso crea un sentido de paz. Bueno, este es igual que nosotros, ¿viste? No es un santurrón, o uno de esos que pretende ser más de lo que en verdad es. Muchas veces el tipo de persona como que es pesadito, ¿no? Sentarse frente a alguien que se cree ser más de lo que es. Y en ocasiones nosotros sabemos que esa persona ni siquiera llega a la mitad de lo que él cree que él es. Y ese tipo de personas crea conflicto en nuestra asimilación de lo que es la verdad. La verdad es algo que trasciende. Practicar con Natán, Natán estaba practicando, aprendiendo la bicicleta. Lo difícil que es aprender bicicleta cuando el tema del terreno no es tan plano. Ahí vivimos en cerca de casa, que es como una colinita. Entonces digo, bueno, aquí es más fácil porque solamente lo empujo y él va. Pero no es fácil. En varias ocasiones se cayó y fue a unos arbustos y después no quería hacerlo. Pero le digo, mira, el hecho de caerse no es malo, sino que hay que aprender de las caídas. Así que si te caes una vez no hay problema, si te caes 2 veces no hay problema, si te caes 3 veces no hay problema. Después de la 4ª vez me dice, sigo aprendiendo. Pero muchos hermanos tienen ese don, el don de estar caídos, ¿verdad? Yo le llamo el don de estar caídos. No es un don espiritual, pero es un don. El don de la carne. La carne nos lleva continuamente hacia abajo. Cuando se habla del yugo desigual, es eso lo que la carne hace. Nunca un creyente va a levantar a un caído, nunca, porque esa es obra del Espíritu Santo. Por mucho que tratemos, no funciona, porque en nosotros hay naturaleza caída, y con un bulto de naturaleza caída que lo queremos levantar, la carga se hace insoportable. Y sí, puede haber apariencias de que hay vida, pero en verdad es una vida engañosa. Puedo les decir, la antropología nuestra, cuando nos conozcamos o conozcamos la naturaleza humana, vamos a aprender a ver los deseos, las aspiraciones
aquello que la caída vino a perturbar. Dios nos creó perfectos, pero la caída nos degradó, nos puso en una condición que no era el ideal de Dios. El egocentrismo es aquello que busca lo nuestro. Siempre pensamos en nosotros mismos, por naturaleza. Ese no es el anhelo del Señor. Filipenses 2 está hablando de eso, ¿se acuerdan? Está hablando de la naturaleza de Cristo. Siendo Dios, teniendo lo que por naturaleza era su esencia, lo dejó por amor a ti, por amor a mí. Muchas veces nos enfocamos en lo que le costó al Señor. Pero saben, ese no es el énfasis de Filipenses 2. ¿Saben el énfasis de Filipenses 2? Las relaciones interpersonales. Relación interpersonal, sí. Pero el ejemplo de Cristo aparece ahí. No buscando lo suyo propio, sino luego anda pues. ¿Anda cerca? Haya pues en vosotros, o haya pues en mí, lo que hubo en Cristo. O sea, nosotros somos el punto central de ese pasaje. Sí, miramos a Cristo, miramos lo que Él fue, lo que Él dejó, el costo que a Él le tomó. Pero ese no es el énfasis es la lección para nosotros. Nosotros, en relación con Cristo, ¿cómo andamos? ¿Cómo deberíamos ser? Sí, está bien exaltar a Cristo por eso. Y es una gran verdad. Pero esa no es la lección. La lección es que haya en nosotros esa aspiración. O sea, no conformarnos a este mundo. Que es en sí el tema de Pablo en Romanos. El punto de partida de la teología que Pablo desarrolla aquí en Romanos es ese: nosotros, a la luz de Cristo. Martin Lloyd Jones, uno de los grandes predicadores del siglo pasado, predicó por 20 años Romanos, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, 20 años predicando en Romanos. No terminó el libro. Y muchas veces nosotros nos quedamos sin palabras con 45 minutos. No, la escritura es profunda. Porque esa es la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Una naturaleza semejante a la suya. Cristo nos da el ejemplo de lo que es agradar a Dios. ¿Cómo son esas áreas en que en verdad nosotros nos gobernamos a nosotros mismos, no permitimos que Dios entre? Negamos lo que somos, nos creemos mejores de lo que en verdad somos y pasamos de esta realidad de un estado ficticio, y es allí donde llegan los conflictos y las luchas, en vez de enviar por Dios para hacernos entender. Nunca los conflictos es para entorpecer la obra de Dios en nosotros, sino para detenernos, hacernos evaluar y corregir. Siempre Dios desea que avancemos, que mejoremos, que seamos mejor que antes. Esa es la idea de Francis Schaeffer cuando escribe acerca del hombre espiritual. El hombre espiritual, dice, es un hombre especial, un hombre que Dios ha apartado para sí, un hombre que Dios ha sacado de una raza. Amamos a nuestras esposas, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros estudiantes, amamos la misión que el Señor nos ha dado, pero el amor hacia Dios debe estar por encima de todo ello. ¿Amamos en verdad al Señor? Ese es el tema del libro, Liderando en Amor. Nuestro amor hacia Dios por encima de todos los amores. Trabajar más duro. Solamente tratarse de ser mejor, ya que tengo la capacidad de hacerlo. ¿Qué día creen que entendemos que este plan no funciona?
siempre aparecen las resoluciones, ¿verdad? A principio de año. ¿En qué día nos damos cuenta que no funcionan? Enero 2. Al día siguiente nos damos cuenta de que, en verdad, lo que yo propuse me crea conflicto con mis hábitos. Siempre las resoluciones, que son basadas en las personas que están alrededor de nosotros, en un entusiasmo falso, crean falsas expectativas. La mayoría de las resoluciones funcionan por 3 semanas. Lo que desean hacer, digamos, dicen, hoy voy a leer la Biblia en un año. Por 3 semanas están bien. Ya si pasaron de 3 semanas ya son santificados. No, pero cuesta. Los hábitos, después de un mes, pueden pasar a ser conductas. Por eso el tema de las dietas cuesta los primeros días. Los que hacen ejercicio saben que el primer mes es lo más duro que hay. Después del mes se va creando un hábito y eso ya pasa a ser integrado a nuestro ser. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Que crezcamos y hagamos hábitos que trascienden. El hábito de la lectura es un hábito que no está incorporado en el gen latino. ¿Sabían? Nos cuesta leer. Bueno, a la mayoría les cuesta leer. Deberíamos incorporarlo. Con facilidad nos sentamos 1 hora a ver un deporte, ¿verdad? Hagamos lo mismo con la lectura. Pongámoslo como una meta. Cuando juega, ¿cómo se llaman los clásicos? Cuando juega el gallinero. Mira. No hace doctrina. Hombre, por favor. Cuando juegan, hay veces que el partido se alarga, ¿eh? Bueno, raras veces hablaba ayer acerca del béisbol. En el béisbol hay una de esas normas de que el partido no puede terminar empate. O sea, hay partidos de béisbol que van hasta 6-7 horas. Sí. 20, 22, 23 innings. Hasta que uno anote una carrera. El fútbol por lo menos tiene esa ventaja de que más de 1 hora raramente que pasa, ¿eh? Son 45, después viene después un suplemento breve y después los penales y ya, ahí termina. En el béisbol no. El béisbol sigue hasta que... Los parámetros del tiempo muchas veces no lo asimilamos porque es algo que nos gusta, ¿eh? Nos llama la atención. Los que les gusta ver novelas, los que les gusta ver películas. Hay películas larguísimas. Los otros días en casa me dieron una película nueva llamada Lincoln, casi 3 horas. Y aburrida la película, ni siquiera tiene... Bueno, yo le encontré gracia. Como a media hora me levanté, después regresé a la 1:30 y también me volví a levantar. Aburrida. Estar 3 horas viendo una película que por ahí no tiene ninguna lección objetiva después. Prefiero estar leyendo. O sea, la asimilación nuestra va a ser basada en aquello que nosotros invertimos. Aprendamos a invertir en algo que nos va a ayudar. Sí, es un esfuerzo. Por eso el tema de crear un patrón, crear un nuevo hábito, crear algo que trascienda. Nos juzgamos a nosotros mismos, Romanos 7, ¿verdad? Y muchas veces lo usamos como una cuñita para ocultar nuestro poco deseo de crecer. Reprimenda al legalista para tratar de salir de lo mediocre, y el comportamiento y la conducta son afectados en forma negativa porque solo podemos hacer eso por un breve tiempo. Golpear la mula hasta que ella deje de responder y después la mula dice: yo prefiero morir. Ese fue el caso de Lutero. Lutero hacía penitencias extremas, la mortificación del cuerpo. Muchos creyentes lo han hecho por siglos. Tratar de corregir patrones
por sus propios medios. No funciona, querido. No funciona. La idea de los monasterios fue esa. El apartarnos y consagrarnos para Dios. Dios no desea que hagamos eso. Nos hizo con conductas, con pensamientos, con comportamientos distintos. Todos somos distintos. Por esa misma razón, para alcanzar a personas distintas. Para hacer la diferencia. Ahí donde Él nos tiene. Simplemente desea que reconozcamos las áreas deficientes nuestras y las traigamos a los pies de la cruz, lo que decía ayer. Que continuamente estemos en ese estado de quebrantamiento, Isaías 57. Quebrantados ante Él, pero trayéndole siempre las piezas a Él para que Él sea el que las vuelva a armar. El rompecabezas, Dios es el maestro de los rompecabezas y Él desea hacer de tu cabeza un semillero donde las virtudes, anhelos, aspiraciones de los demás puedan hallar tierra fértil donde germinar. O sea, que los demás puedan aprender por tu ejemplo y tenerte a ti como un punto de referencia para apoyo a sus vidas también. Desilusión. Dice, son un fracaso, no sirvo para nada, siempre caigo en la misma situación. Así que ¿para qué tratar? Algo curioso es que la desilusión está junto a la gracia de Dios. Cuando entendemos, cuando llegamos a ese punto de que ya nada nos puede ayudar, es ahí donde Dios comienza a actuar. Una frase que usan los médicos es: vamos a dejarlo en la mano de Dios. Y eso es como un balde de agua fría para los familiares, ¿verdad? Sí, está en la mano de Dios. Y debería ser lo principal. Lo primero es nosotros. Estamos en la mano de Dios. Él va a hacer su obra. Si le da gracia a los médicos o hace que la medicina nos ayude, gloria a Dios por ello. Y si no, aprendamos a descansar en Él. Que su gracia nos llene continuamente. El no escandalizarnos por las situaciones o las vivencias que día a día van a llegar a nosotros. Estamos en esta gracia, como dice aquí Romanos 8. La desilusión hace que quitemos los ojos de nosotros y busquemos a Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Hay condenación para nosotros? Absolutamente no, porque Cristo la llevó en nuestro lugar. Cristo quitó la desilusión de una raza caída y nos ha dado a nosotros esperanza. Y no una esperanza cualquiera, una esperanza que trasciende. Aumenta tus parámetros. Analicemos nuestra vida, escribamos las áreas en que nos gusta la perfección, esas áreas que siempre aspiramos, pongámoslas como un ideal. Es excelente tener eso, una meta, un objetivo, y en cuanto sea posible aspirar a ello, pero también tener una área de excelencia. Bueno, no llegué hasta donde quería llegar, pero fue muy excelente lo que hice, o fue bueno lo que alcanzamos. Áreas de excelencia, también áreas más o menos bueno. No necesariamente lo que hubiera preferido, pero se dejó comer la comida. ¿Viste? El asado como se quiso quemar, pero se limpió un poquito y se logró comer. Y también están las áreas de fracaso. Estos parámetros nos van a enseñar que hay veces que es bueno aspirar o extendernos si el costo vale la pena. Recuerdo un compañero de la universidad, siempre tenía problemas. Y un día hablando con él, me contaba que tenía 5 hijos. Su esposa estaba enferma, tenía que trabajar doble, y por eso casi siempre se dormía en clase.
Y él me decía, yo con pasar, yo estoy tranquilo. O sea, más o menos bueno, era más que suficiente para él. Porque él reconocía el esfuerzo que estaba haciendo y el sacrificio que le costaba eso. Y hoy es un buen pastor, tiene un lindo ministerio y salió adelante. ¿Por qué? Porque era una área, viste, si hay que ser perfeccionista o siempre apuntamos a la excelencia en esa área, nos va a crear conflictos y va a hacer demandas en otras áreas que son más importantes. O sea, hay áreas importantes que nosotros debemos evaluar qué es lo que tiene prioridades. De otra manera, nos volvemos locos por cualquier pavada, cualquier tontería. Conozco a este pastor que él, no importa lo que sea, siempre defiende cualquier pensamiento con el mismo ímpetu, con el mismo énfasis. Y eso distorsiona la verdad. Si alguien llega sin, digamos, en hojotas, él relaciona eso con el pecado imperdonable. Pero un trastorno mental no debe ser así. Ojota es una pavada. El andar en Bermudas es una pavada comparada con la doctrina de la salvación o con la teología del Dios verdadero. Pero él une todo y lo defiende todo con el mismo ímpetu. Y por ahí crea unos conflictos tremendos. Eso es tener una mente distorsionada. O sea, no hay esas áreas en que nos podemos relajar. Vino tarde, vino como vino. Lo importante es que vino. No se conforma con que la ovejita esté en el redil. No, él quiere mantener una ovejita ahí igual a él. Esa no es la misión de Dios para nosotros. Sería en verdad un fracaso que mi congregación fuera idéntica a mí. Dios no desea eso. Dios desea que seamos lo que somos. Él nos creó de esa manera. Nos creó con virtudes, con defectos, para poder ayudarnos mutuamente. Lo mediocre en ciertas áreas hay que aprender a asimilarlo también. No se dio el sopallo, no se dio la lechuga, no se dio, y no hay problema. Vamos a tratar con otra cosa, algo que se pueda dar mejor. Que la miel salió un poquito ácida, que la miel, no hay problema. No tiene que ver con lo que trasciende. Pero muchas veces mezclamos todo. Hacemos una ensalada que en verdad el Señor no quiere que comamos de ese tipo de fruta o de ese tipo de ensalada. Aprender a apreciar el perdón. De esto vamos a hablar mañana en Villarreal, así que lo vamos a dejar para mañana. La creación, el pecado y la redención. Áreas en que debemos esforzarnos continuamente a conocerlas bien. ¿Por qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? La misión detrás de la creación, detrás que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Todo tiene un objetivo. El pecado. ¿Cómo entró el pecado? ¿Por qué vino el pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El área de acción del pecado. Y la redención. La redención es aquello que obviamente debe ocupar más espacio en nuestra mente, ya que fuimos redimidos. Y se nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. La reconciliación está ligada con la redención. Si fuimos redimidos, ahora nos manda Cristo que lo representemos por esa razón, porque fuimos perdonados y debemos hacer lo mismo. Aprender a navegar el océano del perdón crea una sensación de ánimo y de estima. Ánimo y estima no solamente para Dios, no solamente para su palabra, no solamente para la iglesia, sino también para nosotros mismos. Aprender a valorarnos como Dios nos mira. Por eso Pablo dice a Timoteo, nadie tenga en poco. O sea, nadie puede hacerte sentir menos de lo que Dios dice que tú eres. Somos preciados ante Él. Tengamos eso en mente. Que si tenemos valor para Dios, lo demás que digan lo que digan. Soy bello para Dios. Hay una hermana que siempre citaba esta porción, porque era fea. Fea. Y decía, hermano, vea que yo soy fea.
Ya ves que uno quiere hacer condescender. No, hermana, pero mire que hay otros más feos. No, yo sé que tengo una cara que solo mis madres. No, pero el tema es ese, que aunque las apariencias físicas, lo de adentro enamora. Y sí, ella tiene una linda familia. O sea, su esposo andaba borracho o algo así cuando se casó, no tampoco. Pero el ser, la forma de desenvolverse de ella, es agraciable. Nos encanta ir a visitarla. Ella vive como 1 hora al norte de la ciudad. Ahora anda con un andador. Les cuesta mucho moverse. Tiene un lindo ministerio. Siempre estuvo involucrada en la obra del Señor. O sea, es una hermana útil a la obra del Señor. Pero ves que la apariencia física nos frena. ¿Se acuerdan de la lección que aprendió Samuel? Yo le dije a Samuel, Dios no se fija, o sea, Dios no tiene un espejo de lo físico. Cuidado con lo físico. La atracción física, obviamente, es algo que impacta en la juventud. Cuando habla de pasiones juveniles, está hablando de eso. Pero no son pasiones reservadas para los jóvenes. Son pasiones que comienzan en la juventud y que nos acompañan el resto de la vida. Por eso miran tantos viejos sinvergüenza por ahí. Porque son pasiones que no aprendieron a controlarlas y creó un patrón o un carácter de conducta y ya se requiere un trabajo increíble el corregir ciertas áreas. Y eso es lo que el Señor desea que nosotros evitemos. Restauración es una buena herramienta y un buen comienzo para vindicar nuestros testimonios y ministerio. El proceso de restaurar, el Señor nos ha dado a nosotros como una herramienta para poder ser útiles también. Recordar que siempre hay alguien, recuerdan, como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre anda buscando a quien devorar. Cuidado con dar cabida. No es que cuando hay un hermano cae en pecado, no es de la noche a la mañana. ¿Saben? Es un proceso. Poquito a poco. O lo que el escritor inspirado dice, las zorras pequeñas. Una mentirita, sacando un par de pesos aquí, sacando un par de pesos allá, viendo ciertas páginas que no debería ver, yendo a cierto lugar que no debería ir, usando cierto lenguaje que no debería usar. Se comienza a crear una vida doble, una vida paralela, que al final destruye el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, vidas, familias, testimonios. Hay iglesias destruidas que comenzaron por una mentirita chiquita y que después se hizo una montaña. El pecado, queridos, es orgánico. ¿Qué quiero decir con eso? Que crece. Así como la célula se multiplica, así es el pecado. Crece, 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 crece. No sé si han jugado el juego eso del teléfono, que uno le dice algo aquí al frente y cuando llega al final es un mensaje totalmente distinto. O sea, repetimos y repetimos y repetimos y repetimos. Por eso Dios escribió su palabra. ¿Y cuál es la amonestación? El que agregue o quite de ella llevará las consecuencias de eso. Cuidado con agregarle a la escritura. Cuidado con quitarle también. Dios tiene solo una palabra, ¿sabían? Y desea que nosotros seamos iguales. Aprender el luto, esto es algo que me gustaría que le pongan atención, y dejar ir ciertas cosas que no podemos mantener. Hay cosas que las consideramos de valor, pero que en verdad podemos vivir sin ellas.
muchas veces, cosas que no son pecado en sí, que si las dejamos ir, van a crear espacios para poder hacer algo más productivo. Aprender a estar tristes en ocasiones. Dios nos creó de esa manera. Aún el Señor lloró. Lloró frente a la tumba de Lázaro. Lloró frente a Jerusalén. O sea, el sentimiento es algo que Dios puso en nosotros. Alrededor del segundo siglo apareció esa doctrina de la impasibilidad de Dios. ¿Qué quiere decir impasibilidad? ¿Cómo? La capacidad de no sufrir de Dios. Ese pensamiento de que Dios es un Dios ajeno al sufrimiento. Y eso no es bíblico. Dios aparece compungido, aparece triste, aparece alegre, aparece gozoso. Ese es el Dios nuestro, un Dios que se compadece de nosotros. Aparece la expresión que se arrepiente, no es una buena traducción, pero es para darnos la idea de lo que en verdad nosotros hacemos, o deberíamos hacer. El corregir ciertos patrones por una reacción o una acción que está frente a nosotros. Como líderes estamos casi opuestos a este proceso de sentir dolor y duelo por algo que debemos dejar. Jeremías 9:17. ¿Alguien lo tiene? Jeremías, así dice Jehová de los ejércitos: considerad y llamad planilleras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. Planilleras. Planideras. Mujeres lloronas profesionales. Esa es la descripción de estas mujeres. O sea, su oficio era llorar. Conocemos hermanos que tienen ese oficio. Hermanos llorones. Continuamente lloran, ¿eh? No importa lo que uno les diga, siempre están ahí quejándose. Pueden ser de ánimo en ciertas ocasiones. ¿Tú quieres ver a alguien llorar? Bueno, busca este tipo, hermano. Hay veces que ayuda a hacernos un poquito más sensibles a los que tenemos menos sensibilidad. A mí me cuesta mucho llorar. De niño, mamá me corregía, me pegaba. Tenía una de esas bandas de los molinos. ¿Se acuerdan de los molinos? Esa banda que giraba. Una correa. Y esa era la varita de mamá. Dolía, pero a mí me daba y yo me le reía en la cara. Y ella se cansaba y quedaba rojo y una lágrima no me salía. Después aprendí que con una lágrima ella se calmaba. Entonces, ni bien me tocó yo. Y después ella se iba. Entonces, bueno, ya estuvo. Viste, como muchacho uno aprende, le busca la vuelta. Así también hay hermanos que dicen lo que nosotros queremos oír y ya quedamos contentos. No, hay que fijarnos más allá de las lágrimas. El tiempo de estar triste es entendible si la situación lo amerita. Isaías 53 es un ejemplo de ello. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. O sea, no es solamente el gritar, sino es un sentimiento. Necesitamos ese tiempo para estar triste. Nuestro ser lo necesita. Hay periodos distintos para cada persona y hay que aprender a reservar eso también. Es algo que nos ayuda a desprendernos de lo que no podemos guardar, para hacer espacio de lo que no podemos perder. Las prioridades, el ceder, el crecer,
es algo que Dios espera de nosotros. Pablo dice esto para que ya no seamos niños. Si yo siguiera con las mismas actitudes con mamá, nunca crecí. Y hay hermanos así, ¿verdad? Que nunca crecen. Los conflictos de antes siguen siendo los mismos conflictos de ahora. Da lástima una persona así. Sí, el periodo de tristeza, debe haber un periodo de tristeza, una forma de entender y comprender. Como líderes, al enfrentar una pérdida, simplemente nos sacudimos, o la gente espera que nos sacudamos, y sigamos adelante, aunque un tiempo de luto es ideal para poder reajustar nuestras prioridades. Un sistema biológico dentro de nosotros que debe ser compensado y alimentado para aceptar cambios y decisiones que marcan nuestro diario de vivir. Situaciones que van a impactar mi familia. Muchas veces no las asimilamos si vienen de golpe. La muerte de una esposa o de un esposo. Algo curioso que, por lo general, cuando un misionero muere, es como si su esposa se enterrara juntamente con él. Yo he visto muchos de esos casos. Una ocasión murió un buen hermano que tuvo en casa. Fue uno de los... Bueno, fue tercera generación misionera. Se llamaba William Payne, Ted Payne. Su abuelo fue el que introdujo la Biblia en Bolivia en el lomo de mula. Don Guillermo Payne. Bueno, su nieto estuvo en casa. Como a los 4 o 5 años, él muere. Yo hago un viaje de 12 horas para estar en su funeral en Ohio, en el estado de Ohio. Paso la noche con ellos, después regreso a casa. Después recibí una tarjetita de su hermana, de la esposa, que me decía que, bueno, el funeral y todo eso, la gente que estuvo ahí, porque mi visita la consoló. No me acuerdo de haberle dicho nada, pero simplemente el hecho de estar, saber que son apreciados, que son valorados, eso crea un periodo de sanidad en la persona. Es común hacerlo, o debería ser común en nosotros el hacer eso. El valorar las relaciones, valorar las amistades, más allá de aquello que la gente pueda ver. Cuando habla de estimarnos como superiores a uno del otro, está hablando de eso. Crear ese espacio, ese tiempo especial para esa persona. Valorar así como Dios valora. Cristo podría haber sanado a Lázaro desde Betania, desde Galilea, donde él estaba. Él lo podía hacer. Cuando el mensajero llega donde él le dice a los apóstoles: esta enfermedad no es para muerte. Y saben, cuando él recibe el mensaje, ya Lázaro había muerto. Porque el mensajero tardó 2 días en llegar a donde Cristo estaba. Y después, él dice que él se queda 2 días más en Galilea y después desciende. 2 días de espera más 2 días de camino son 4 días. Por eso Marta le dice, es de 4 días, es de Yayed. El Señor sabía. ¿Por qué él lloró? Porque es un sentimiento nuestro. Nos mostró la identificación. Hay un grupo que se llama arianos, que dice que el llorar es una indicación de que no conocemos a Cristo. Una filosofía torcida. No, las lágrimas tienen un valor especial para Dios. ¿Se acuerdan? Dice en Apocalipsis que Él enjugará. Él enjugará toda lágrima. ¿Qué es aquello que llama o que hace que tu corazón derrame lágrimas? ¿Será lo mismo que Dios, o que hace que Dios perdone, o que Dios condescienda, o que Dios venga y alimente tu ser? Ese es el mensaje de Dios para nosotros.
el identificarnos, el renovarnos en esos momentos en que son momentos difíciles. Estamos en el presente, sí, estamos en el presente, pero tenemos un pasado que crea memorias. Escuchamos ayer acerca de la reseña de lo que fue la visión dada por Dios, que deben ser nuestros maestros para aspiraciones futuras. Vemos el pasado, evaluamos el presente y nos proyectamos al futuro para poder ser mejores. Las personas traumatizadas no tienen pasado y viven siempre en un presente desfigurado, donde de la consejería de la palabra hay las fuentes que conducen a la aceptación de esas realidades negativas que podemos aceptar y asimilar para poder salir adelante. Una persona con trauma no es el pensamiento positivo la que la va a lograr sacar de ahí. Solamente la palabra tiene el poder para sacar una persona de ahí. Y nosotros como agentes divinos debemos ser el medio por el cual esta persona es alcanzada. Somos llamados a considerar, ¿se acuerdan? Lo que Pablo nos dice acerca del pueblo de Israel. Todo lo que le pasó a ellos fue para beneficio nuestro. Para que nosotros lo estudiemos y asimilemos las lecciones de ellos para usarlas como herramienta con los demás. Si nos involucramos, queridos, en las lecciones que la Escritura nos da, vamos a ser más útiles. Hay un mundo traumatizado, casi en forma insensible en estos días, donde las atrocidades ni siquiera hace que ellos se detengan. Deberían frenarnos, debería hacernos pensar, debería motivar en nosotros un deseo de capacitarnos más, de poder estar más al día para poder ser más útiles. O sea, hay herramientas que el Señor desea que nosotros aprendamos a usar. En el libro de Liderando con Amor aparece una sección dice la página 93. El amor es la más grandiosa virtud. Dice el capítulo cierra con las familiares palabras: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El tema de la esperanza es un tema que el mundo no conoce. Está la expresión: lo último que se pierde es la esperanza, ¿verdad? Eso no es bíblico. Porque la esperanza es Cristo. Aparece como el Dios de esperanza. Y si la esperanza se pierde, o sea, no tiene una teología esa expresión. ¿Quién tiene esperanza? Solamente el creyente. El mundo no tiene esperanza si nosotros no la compartimos con ellos. O sea, el Evangelio es la única esperanza de que este mundo pueda mejorar. Este mundo pueda ser algo más allá de lo que es el trauma. Si la esperanza nuestra no es compartida, no hay solución para las demás personas. Trae tus fracasos en consideración a una relación saludable. No ocultemos nuestras faltas y no aparentemos ser lo que no somos. Si reconocemos, queridos, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y 1 Juan 1:9 dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. O sea, somos pecadores, sí somos pecadores. Confesemos nuestros pecados ante Él. Y Él nos va a perdonar y Él nos va a redimir. Muchas veces los hermanos libres tenemos esa reputación de ser hombres y mujeres correctos, pero insensibles y arrogantes, ¿verdad? Muchas veces es porque sabemos que no es nada seguro allá afuera. Cuidado con tu teología. Hace 4 años les di aquella expresión, ¿se acuerdan? Que hay teologías tan cristalinas como el hielo.
pero 2 veces más fría que el hielo, que no ayudan a un corazón. Sí, la teología es correcta, pero la aplicación no ayuda. Ambas deben ir de la mano. Verdad en amor. Que el amor riegue, sobreabunde, traspase aquellas áreas en que Dios desea que nosotros seamos de bendición. Cuidado con enmascarar aquello que nos molesta. Algo me molesta, hablémoslo, digámoslo, confrontémoslo. Tratemos de corregirlo si lo podemos corregir o tratemos de ver la forma en que se puede hacer. Evaluemos y entregamos todo esto a los pies de la cruz. No hay nada más fácil para el Señor que trabajar con corazones quebrantados. Un corazón arrogante, el Señor lo detesta. Dice que la arrogancia está a un paso de la caída. Cuidado con creernos y sentirnos mejores de los que somos. No dejes que el tiempo endurezca esas áreas que pueden ser de bendición a los demás, sino lo que experimentamos nosotros mismos se nos hará muy difícil orientar y ayudar a quien está en esa situación. Hay situaciones puntuales que vienen en nuestra vida porque Dios desea usarnos en esa misma capacidad para aquellos que están en esa situación. O sea, nunca nada viene a nosotros por accidente. Siempre hay una misión detrás de ello. Si aprendemos a evaluar, a aprender, vamos a ser mejores. Es el anhelo de Dios, que seamos cada vez mejores. Romanos 8:1. No hay pues condenación para, ¿puedes poner tu nombre ahí? En esta área. ¿Qué área? ¿Tú la sabes? ¿Tú la conoces? Dios también lo sabe, Dios también lo conoce. Si la identificamos y tratamos la corrección, ora por ello. Chárlalo con tu esposa o tu esposo o tu pastor o aquella persona confidente que tú puedas confiar y así pretendemos hacer mejores. O sea, estamos, queridos, en un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. El crear confianza obviamente no es de un día para otro. Si han pasado tanto tiempo y aún no tienes confianza con tu pastor, no tienes confianza con tus hermanos, busquemos la manera de que la confianza aparezca. Obviamente el pecado hace que la confianza desaparezca y la restauración es un proceso larguísimo. Pero el Señor desea esto, que aprendamos a ser de apoyo. ¿Recuerdan el hombro? Hacer hombro, hacer pie de amigo para el hermano. Vivimos en un mundo caído, debemos ser ejemplos de esperanza y paz a los demás. Si aprendemos esto, si lo aplicamos, vamos a hacer, como decía el tema, en la lección 4, ahí en los apuntes. Vamos a hacer que nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro ministerio, haga que la persona del Espíritu Santo y su obra llene todas nuestras áreas. Vamos a hacer que la autoridad de la palabra en nosotros influya en los demás. O sea, la sumisión a la palabra no solamente en nuestra vida, la sumisión de la palabra en la iglesia, la sumisión de la palabra para con los demás. Es un ministerio que el Señor nos ha dado a nosotros. Como maestros, tienen esa influencia sobre sus alumnos. Como pastores, tienen esa influencia sobre ese rebaño que el Señor ha puesto sobre ustedes. Como creyentes tenemos esa influencia sobre aquellos que nos miran continuamente. ¿Sabe? Como creyentes somos llamados, como decía el canto, a ser pequeñas llamas que alumbran. Así alumbre vuestra luz. Una luz no se enciende para ser puesta debajo de la cama, sino para que alumbre el camino. Dios nos ha salvado por esa razón, para que seamos luz.
Nos ha puesto para bendición. Resumiendo, Dios no nos trajo hasta aquí. ¿Seguro? ¿Es el deseo nuestro? ¿Son nuestras aspiraciones? ¿Tenemos en claro lo que es el llamado de Dios para nuestra vida? Y por ahí hay áreas que el llamado todavía no está muy claro, o tal vez el lugar, las condiciones, el sueldo, son cosas secundarias. Cristo dijo esto: el hacer tu voluntad me ha agradado. El hermano hablaba de considerar el costo, ¿se acuerdan? En Lucas 14. El que se sienta a edificar y no considera el costo. Lo que Dios espera de ti, lo que Dios espera de mí, es irrelevante comparado con lo que Él pagó, con lo que Él tuvo que perdonar. Una deuda eterna que jamás podríamos haber pagado y que jamás la podemos perder. O sea, si tenemos aquello que jamás podemos perder, las situaciones de esta vida son, queridos, lo mínimo. Es insignificante. Les decía acerca de las riquezas que la ciencia está descubriendo. Este planeta, con esa composición de carbono tan grande que es en sí un diamante flotando en el espacio. Y puede ser que tenga tu nombre. Jorge Parada, es de la estación de Jorge Parada, un diamante en el espacio. No es ciencia ficción. Daniel nos dice eso, ¿verdad? ¿Quiénes van a resplandecer como luminares? Puede haber un diamante con tu nombre. Ese es nuestro Dios. No es un Dios de pequeñeces. No es un Dios que se enoja porque le pusiste azúcar al mate, que a él le gusta sin azúcar. No es un Dios de pavadas. Es un Dios que condesciende a nuestro nivel para poder levantarnos más allá de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones, y hacer nombre para sí. Es su nombre el que da valor a nuestra existencia. Y en ningún otro hay salvación. Él te salvó para un objetivo. Le salvó para un objetivo. Quiere Dios que esto sea un momento de reflexión, de poder volcarnos más a Él, dedicarnos más a Él. Hacer que nuestra vida, como decía el canto primero, y mi voz oirás entre la multitud cantar. Decía el canto, ¿verdad? Y mi voz oirás. ¿Seguro que la escucha? ¿Quién es aquel que puede entrar ante la presencia de Dios y adorarle? Salmo 24 nos dice: manos limpias por medio de la sangre del Cordero. He aquí que este carbón, dice, encendido tocó tus labios. Carbón encendido habla de juicio. El juicio eterno ha sido quitado de nosotros. No por ser lindos, no por tener una herencia en la familia, sino porque la gracia de Dios nos alcanzó. Ahora somos agentes suyos, llamados a dar por gracia lo que por gracia recibimos. Querido, están en mis oraciones. No hay nada mejor que estar donde el Señor desea que estemos. Es una labor que trasciende.
Como Sheifa dijo en una ocasión, no hay pueblo pequeño, no hay gente pequeña para Dios. El lugar es secundario. Tu vida, tu ejemplo es evaluado por Dios continuamente. Quiera Dios que seamos aprobados por Él, para el bienestar de su gloria y el bienestar de su obra, ahí donde el Señor te ha puesto. Que el Señor les bendiga, querido.